Buenos días, México. Cuando en mis muchas clases de adolescentes he preguntado con jueces, con fiscales, con defensores, con asesores jurídicos, con jueces especializados, ¿cuántos grupos etarios hay? Todos me responden 3. Grupo etario 1, 2 y 3. ¿Cuál es el primer grupo etario? Los menores de 12 años. ¿Cuál es el segundo grupo etario? Los chicos entre los 12 y los 14. ¿Cuál es el tercer grupo etario? Los chicos entre 14 y 16. ¿Y cuál es el cuarto grupo etario? Los chicos entre los 16 y los 18 años. Sin embargo, a mí me ha gustado responder, y no ignoro con eso la ley, y no ignoro lo que dice la ley, de 3 grupos etarios, considerando el primer grupo etario, yo, en el artículo 4, y el grupo etario 2, 3 y 4, en el artículo 5. Yo he hablado de la necesidad, si somos expertos, de tratar a cada niño en lo personal y de cuidarnos de caer en la trampa de los grupos etarios. Y que por lo menos tendríamos que hablar de 10 grupos etarios distintos a los 3 grupos etarios del artículo 5, para poder comprender entonces que los chicos entre 14 años, si nosotros tuviéramos 14, 14, 14, 14, 14, 14, tenemos unas diferencias de edad, a pesar de que todos sean 14, una diferencia de condición física, una diferencia de condición mental, una diferencia de condición. Y esto nos lleva a unas diferencias etarias muy importantes. No les miento que en mi experiencia en México, que además había sido una experiencia que tuve como juez de adolescentes en Costa Rica, meter a todos en un solo grupo etario está produciendo grandes defectos en la toma de decisiones. Peor aún, cuando los centros de internamiento todos socializan, y entonces hay momentos en que tenemos adolescentes mayores de edad de 21, 22, 23 años socializando con chicos menores de 12, 13, 14, 15. Y esta socializar, que lo único que está tomando la decisión es que no estén junto a los adultos, está produciendo conflictos en la educación, en la capacitación, en la orientación, en la formación, en la protección de los adolescentes. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos a veces tan mal en el tema adolescente? ¿Y cuántos grupos etarios tenemos en materia de adolescentes? ¿Por qué tenemos que hacer un debate sobre los grupos etarios? Tenemos 1, 3, 7, más 4, 15 grupos etarios, 16 grupos etarios. A mí me ha gustado utilizar la clasificación de la Ley de Adolescentes, coherente con el artículo 18 de la Constitución Federal, pero considerando los menores de 12, creo que ya he hablado en algún momento o en alguna conferencia o en alguna serie de conferencias sobre los menores de 12, los menores de 12 hasta 14, de 14 a 16, de 16 a 18 y los mayores de 18, en estas variables que voy a tratar de entender. El primer grupo etario para mí son todos los niños detenidos menores de 12 años, conforme al artículo 4 y 113 de la Ley para Adolescentes. El segundo grupo etario serían los menores de 14 años. Perdón, los mayores de 12, menores de 14 años. Sin embargo, no dejo de considerar que un chico de 12 y sus diferencias, un chico de 13 y sus diferencias, un chico de 14 y sus diferencias sociales, culturales, educativas, etc. Y por tanto, preferiría hablar de grupos de 12, grupos de 13, grupos de 14.
conforme al artículo 5 y 109, fracción primera de la ley para adolescentes. El tercer grupo etario serían los mayores de 14, pero menores de 16 años, conforme al artículo 109, sin dejar de considerar las diferencias entre mujer y varón. Lógicamente que hay centros de internamiento distintos y autoridades distintas para los distintos géneros o sexos, pero tendríamos que ver que los mayores de 14 ya son un grupo distinto a los de 15, distintos a los de 16. Y por tanto, posiblemente yo estoy cometiendo un error de admitir, conforme al artículo 109, un solo grupo etario con 3 edades distintas. Lógicamente, un cuarto grupo etario, los mayores de 16, pero menores de 18 años, conforme al artículo 109, fracción tercera. Esto sin dejar de considerar que los chicos de 16 son distintos a los de 17 y lógicamente aquellos que van a cumplir 18 años. Pero me interesa mucho como quinto grupo etario los mayores de 18 implicados en un delito antes de los 18 años. Esto es muy importante porque de definitiva posiblemente los vamos a citar y iniciar el proceso después de los 18 años, habiendo cometido un delito antes de los 18 años. Primera idea. Segunda, los menores de 18 años que cumplen los 18 de internamiento. Un chico que ha sido condenado por un delito se encuentra en un centro de internamiento a los 17 años, a los 18, cumple los 18, 19, 20, 21, y lo vamos a tener ahí conforme al artículo 6 de la Ley de Adolescentes. La Ley de Adolescentes crea en el artículo 109 la posibilidad de que una niña o un niño denuncie por violación o por trata de personas de hechos que ocurrieron antes de los 18 años, pero cuando la ofendida o el ofendido cumple los 18 años. Hay miles de ejemplos, miles, que podrían traer problemas de este chico que quizá siendo un chico revoltoso, o lo que ocurre, desgraciadamente, en las borracheras de la fiesta de graduación, en donde los chicos pierden los estribos y hay relaciones sexuales que son luego identificadas por ellas o ellos como juegos sexuales, y sin embargo hubo penetración, o el típico caso de un chico que cuando entra a la universidad con 18, 19 años, deje a la compañera de prepa porque en la universidad son más guapas o más maduras o más simpáticas o más intelectuales, y aquella niña se sienta traicionada y al consultar con un abogado le diga, sí, te violó a los 17, y entonces vamos a por un chico que ya ha cambiado totalmente su vida y que pertenece a este complejo grupo etario número 7, que me parece que nos exige a los abogados una capacitación especial. El grupo etario número 8, que son los mayores de 18 años, de los cuales se ignora su edad biológica. Es interesante cómo cuando uno ve la población mexicana, hay chicos mayores de 18 años que parecen menores, hay niños menores de 18 años que parecen mayores por sus contexturas y demás por el estilo. Hay un noveno grupo etario de menores en causa penal con mayores de edad en incompetencia. ¿Por qué? Porque al final fueron detenidos un grupo de muchachos y ellos por solidaridad dicen una edad mayor para irse con los mayores presos o detenidos, o dicen una menor edad y entonces producen un problema de competencia respecto a las edades. Un décimo grupo etario que son los menores de 12 años con proceso de mayor de 12 años. También por un problema de edad. Esta realidad va a influir necesariamente porque solamente los mayores de 14 años, conforme al artículo 122, aun cuando fueran
detenidos en flagrancia podrían estar en un centro de internamiento cuando esto justifique las diferentes formas de la detención, cuando lo amerite el delito de internamiento, por ejemplo, los delitos del artículo 164 en relación con el 145, como lo establece el mismo artículo 122, y existe una razón o una medida de cautela, es decir, los delitos de secuestro, de trata de personas, de terrorismo, de extorsión agravada, de drogas, armas de fuego, homicidio doloso, violación sexual, lesiones dolosas o robo con violencia. El grupo etario va a determinar la suerte misma del muchacho. Es lógico que el Ministerio Público debe investigar todos los delitos, sin importar la edad. Y luego tiene que tomar decisiones respecto a la edad, porque hay unas decisiones distintas respecto a los grupos etarios. Esto es muy importante. Pero yo he partido de 15, 16 grupos etarios. Me parece que si fuéramos año por año, y si estudiáramos los menores de 12, año por año, podríamos tener tanto grupos etarios como edades, y tanto grupos etarios como edades relacionadas con el delito, como tantos grupos etarios como edades relacionadas con el delito y los partícipes o copartícipes, los autores o coautores en el hecho delictivo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Complicarme la vida? Claro. La especialidad en adolescentes nos exige complicarnos la vida. Tenemos que darnos cuenta de que si nosotros hacemos lo que estamos haciendo, son todos menores de 12 a 18, son todos menores de 14 a 18 y todos al mismo centro de internamiento, no estamos comprendiendo porque nos falta, me parece que un dedo de frente, de que un chico de 14 es distinto a uno de 18 y que aun cuando sean solo de 14 o sean solo de 16, hay diferencias de desarrollo a pesar de la misma edad. Y esto lo tenemos que considerar, lo tienen que considerar el Ministerio Público en la investigación, lo tiene que considerar el defensor a la hora de defender los intereses del adolescente y, perdón, jueces, lo tienen que considerar los jueces. Las diferencias de edad deben ser consideradas por los jueces a la hora de resolver sobre ellos. Y en concreto, cuando hemos dicho que el centro de internamiento es la casa del juez, el juez tiene que saber dónde acomoda a unos y a otros, de modo que no se influyan negativamente por las diferencias de edad de los distintos grupos etarios. Muchas gracias, México. Buenos días.